hemos establecido un protocolo en el cual se le conceden 5 minutos para que usted pueda tener su presentación libre y pueda entonces presentarnos las credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere importante para la evaluación que estamos realizando en la tarde de hoy. Concluida esta parte, pasaremos entonces a preguntas en un plazo no mayor de 15 minutos. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, honorables consejeros. Mi nombre es María Elena Vázquez Taveras de Conde. Voy a permitirme prescindir de referirme a mi formación académica, pues consta en el expediente depositado ante la Secretaría de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Luego de 8 años y 10 meses como letrada del Tribunal Constitucional, me presento ante este Consejo Nacional de la Magistratura por segunda ocasión para postularme a una de las plazas vacantes como jueza del Tribunal Constitucional. Durante estos casi 9 años como letrada del Tribunal Constitucional, del cual formo parte desde su fundación, soy parte de ese primer equipo de letrados que conjuntamente con los primeros magistrados del Tribunal Constitucional iniciamos las labores de esta alta corte antes de que aún no tuviese una sede. Primero en Unive, luego en Pucamaima, hasta llegar a lo que es hoy el edificio Juan Pablo Duarte, que es nuestra sede. Durante todo este tiempo en el Tribunal Constitucional he tenido la satisfacción de colaborar con la labor jurisprudencial de esta alta corte, garantizando derechos fundamentales en la elaboración de proyectos de sentencia en los que se han garantizado derechos como el derecho a la igualdad de la mujer, el derecho a la no discriminación en razón de la edad, el derecho a la educación, a modo de ejemplo. Igualmente, he elaborado borradores de votos disidentes, de votos salvados, y he participado de manera activa en la labor del Tribunal Constitucional de llevar la enseñanza de la Constitución, de los derechos, deberes y garantías fundamentales a la ciudadanía por todo el territorio nacional. Esta experiencia, aunada a mi formación académica, a mis experiencias profesionales previas como abogado litigante, como docente y a las no menos retadoras experiencias como mujer y como madre, han forjado en mí una visión del rol del Tribunal Constitucional en la consolidación de un Estado de Derecho más equitativo, con una participación más activa de la mujer en condiciones de igualdad y en el fortalecimiento de la democracia, garantizando de los derechos fundamentales que contempla nuestra Constitución. Siendo jueza del Tribunal Constitucional, puedo aportar a mi país toda la experiencia acumulada en jurisdicción constitucional para que el Tribunal Constitucional continúe la labor de garantizar la supremacía de la Constitución, la consolidación del Estado de Derecho y para propiciar que el Estado cumpla con su función esencial. La protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el interés general y los derechos de todos y todas, tal como lo consagra la Constitución de la República. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy presta a responder cualquier pregunta que quieran formularme. Muchas gracias. Le concedemos la palabra al diputado Alfredo Pacheco. De su intervención me surge una pregunta porque parecería
ante los ojos de los que no nos dedicamos a la carrera del derecho, per se, que el Tribunal Constitucional lo puede todo. ¿Quién controla el Tribunal Constitucional y cuáles son, si podría enumerarme algunos de los límites que puede tener el Tribunal Constitucional en el accionar y en su función de garante de los derechos fundamentales? Es muy interesante esta pregunta. El Tribunal Constitucional no es un superpoder, es un órgano extrapoder creado por la Constitución Dominicana, aprobada el 26 de enero del 2010, que tiene, según el artículo 184 de la Constitución, la misión de garantizar la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y garantizar los derechos fundamentales. Tiene como límite el mandato de la Constitución. La Constitución es su límite. ¿Y quién le controla? Pues en caso de que cometan faltas graves, pueden ser sometidos a juicio político y están controlados por el Congreso Nacional. Y en caso de que cometan un ilícito penal, alguno de sus jueces, pues pueden ser juzgados por la Suprema Corte de Justicia. Una pregunta más. ¿Qué importancia usted le atribuye al voto disidente de un magistrado cuando no está exactamente de acuerdo con una sentencia determinada? El voto disidente es muy importante porque el voto disidente es una manifestación del ejercicio de la democracia judicial y de la objeción de conciencia de los jueces. Y es de vital importancia porque permite conocer que el juez que no está de acuerdo con una decisión plasme en ese voto, en esa sentencia, las razones, los motivos por los cuales se aparta de la decisión, y en muchos casos esos votos disidentes se convierten posteriormente en el razonamiento de la mayoría del tribunal. Muchas gracias. Colaborando así con lo que es la doctrina judicial. Muchas gracias. Concedemos la palabra al diputado Víctor Fadul. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, doctora Vázquez. En caso de imprevisión en la Constitución y en la Ley 137-11 para solucionar un caso, ¿podría indicarnos usted a cuáles normas debe acudir el Tribunal Constitucional? Es muy interesante porque ante una oscuridad o inexistencia de una norma o oscuridad, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, en el artículo 7, numeral 12, el artículo 7 establece los principios que rigen la justicia constitucional y en el numeral 12 establece el principio de supletoriedad. Y ese principio, en adición a lo que establece el artículo 1 del reglamento jurisdiccional aprobado por el Tribunal Constitucional, establece que para la justicia constitucional debe regirse por la Constitución, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el bloque de constitucionalidad y en caso de que fuese necesario debe suplirse por los principios generales del derecho procesal constitucional y muy subsidiariamente por los principios más afines a la cuestión de la cual se trate, para un mejor desarrollo del derecho, siempre y cuando no colide con los principios y procedimientos procesales constitucionales. Muchas gracias. Concedemos la palabra al senador Eduardo Estrella. Gracias, honorable vicepresidenta. Doctora Vázquez Taveras, como usted precisamente esa experiencia que ha venido teniendo en el tribunal, usted es una letrada del Tribunal Constitucional, ¿cómo cree usted que se debe fortalecer el libre acceso a la información pública y la transparencia en favor de la ciudadanía desde el Tribunal Constitucional? Este
esta es una cuestión muy interesante y de hecho el Tribunal Constitucional, una de las primeras decisiones del Tribunal Constitucional, específicamente la sentencia 4212, en un caso de una persona que solicitó a la Cámara de Diputados el nombre de los asesores y los salarios que devengaban, y la Cámara de Diputados se negó a dar a conocer esos nombres, alegando el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos. El Tribunal Constitucional, en ocasión del recurso de revisión, estableció que el libre acceso a la información pública es un derecho que tienen los ciudadanos y que, si bien es cierto que el nombre es una información personal, no menos cierto es que los ciudadanos tienen el derecho de conocer quiénes son funcionarios públicos, quienes reciben salarios del Estado, puesto que esos salarios son solventados con los recursos que pagamos todos y todas en nuestros impuestos. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Concedemos la palabra al senador Bautista Rojas. Muy buenas tardes, licenciada Vázquez Taveras. Yo quiero aprovechar su condición de letrada, digamos, fundadora del Tribunal Constitucional, para que me valore usted la participación colectiva del tribunal, la no división en cámaras y el quórum calificado para validar una sentencia. ¿Cómo usted valora, desde su punto de vista, estos mandatos de la ley que crea el Tribunal Constitucional? Ese mandato, que de hecho la propia Constitución lo establece en el artículo 185, es que establece esa mayoría calificada para la toma de decisiones en el Tribunal Constitucional, es objeto de mucho debate y muy cuestionada en muchas ocasiones. De hecho, yo en mis inicios, también la cuestionaba. No obstante, durante todo este tiempo en el Tribunal Constitucional, me he dado cuenta la importancia de ese voto, de esa mayoría calificada, porque esa mayoría calificada obliga a consensos, obliga a que la decisión sea bien ponderada, y es importante esto para la seguridad jurídica, porque las decisiones del Tribunal Constitucional no son cualquier decisión. Son decisiones que son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos, y dada esa particularidad, tienen que ser decisiones bien ponderadas. De ahí la importancia de esa mayoría calificada y de esos consensos para que la decisión que emane del Tribunal Constitucional sea producto de un análisis ponderado y bien estudiado, que luego no sea modificado y genere inseguridad jurídica en la República Dominicana. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a la señora María Elena Vázquez Taveras de Conde. Que pase muy buenas tardes. Gracias a ustedes.